Pensabas que era árbol, pensaba que era Baum. Nein, es el vikingo. Fly, you fools! Muchos asocian el octubre con la llegada de final de año. En 2 meses ya es Navidad. Tengo que comprar regalos. Pero octubre, eso no es 8. Pues resulta que los nombres de los meses que usamos vienen del latín, de los romanos. Y hasta el año 153 a.C., el comienzo del año se celebraba en el mes de marzo. Es el mes para comenzar la guerra. Que en esa época no había calcetines como hoy en día, ¿eh? Es decir, ¿qué más comienza en marzo? La primavera. En su origen, el calendario representaba mejor el transcurso de las temporadas meteorológicas del año que el calendario de hoy en día, al menos en el hemisferio norte. ¿Y por qué nos cuentas todo esto? Pues, porque quiero que te quites los pensamientos tristes de la cabeza, de que estamos cerca del final de año, que el verano se ha acabado, que viene el frío y la oscuridad, que solo queda Winter is Coming. Que el octubre sea el 8º mes del año meteorológico no suena tan mal. Todavía nos queda gran parte del año meteorológico por delante. Y es que es esto lo que caracteriza al octubre en Alemania. Vale, sí, las hojas están empezando a caerse, los días cada vez son más cortos y ya viene algún que otro fresquibiri. Pero al sol se suele estar bien, ¿no? Todavía calienta un poquito. Incluso hay un fenómeno meteorológico que en Alemania lo llaman el Altweibersommer, el verano de las mujeres mayores, que son unos días de temperaturas un poco más calurosas, que son mejor tolerables que los días cálidos del verano. Y fíjate bien en cómo parece que todo está floreciendo otra vez. Hay frutas, setas, hongos, algunas flores, se pueden sembrar algunas cosillas para el invierno, y hay un abanico enorme de colores en los bosques y en las praderas. El octubre en Alemania se caracteriza porque es el mes de la cosecha, el mes de recoger las plantas del campo y a los animales. Hay comida en abundancia, hay que preparar cosas para el invierno, se recogen las uvas y se empieza a hacer el vino. Incluso ya se puede beber el primer vino del año, el Federweißer. Hay fiestas de la cosecha que se llaman Erntedankfest. Fest es fiesta, Dank es gracia y Ernte es cosecha, que se diferencian, por ejemplo, del Thanksgiving estadounidense. Y también cosechamos a la Unión Soviética. El 3 de octubre de 1990 entró en vigor la ley de unificación de la Alemania del Oeste con la Alemania del Este, después de 40 años de régimen totalitario comunista en Alemania del Este. Cientos de muertos en intentos de huida, miles de encarcelados por ir en contra de la dictadura y décadas de terrorismo por parte de la RAF en la Alemania del Oeste. La caída del muro de Berlín casi un año antes impulsó la caída de la Unión Soviética y con eso la recreación de los países de Europa del Este. Pero aunque ese día sea un festivo nacional en toda Alemania, el octubre en general se conoce por otro festivo, ¿no? Y llegamos a uno de los motherfucking días festivos más brutales del año, el 31 de octubre. Actualmente está de moda Halloween,
un día festivo que parece celebrar el desarrollo de diabetes en los niños. Watch the crossfire from the houses. They've got good coverage of the town hall. Open and clear. Yes, sir. Direction. Hostile down. Clear. Fall in. In formation. Go, go, go! Move out. Spooky. Pero Alemania te puede ofrecer muchísimo más. En primer lugar, una pregunta. ¿Sabes por qué se celebra Halloween? ¿Hay otros días festivos alrededor de ese día? El 1 de noviembre es uno de los días festivos más importantes en la religión cristiana, sobre todo en el catolicismo, el Día de Todos los Santos, en el que se conmemoran a todos los santos conocidos y desconocidos con especial cercanía a Dios, con virtudes que pueden servirnos de ejemplo. El 2 de noviembre se celebra el Día de Todos los Difuntos, de todas las almas, en el que, según creencias populares, las almas atormentadas en el infierno pueden subir un día a la tierra para descansar y recibir ofrendas. El Día de Todos los Santos en Alemania se llama Allerheiligen, en inglés All Hallows, All Hallows Eve, o después de 2 o 3 cervezas, Halloween. Y es que en Alemania también hay muchas tradiciones en la noche antes del Día de Todos los Santos. La que más me gusta y la que más se parece a las tradiciones de Halloween son los Rübengeister. Wenn in dieser Jahreszeit die Rübengeister erscheinen, rufen sie Bilder aus früheren Zeiten wach. Bilder von den feuchtkalten, dunklen Herbstnächten an Donau und Günz. Und jetzt gibt es ja Wiederauferstehung der Rübengeister. Mal sehen, ob wir es wieder auferstehen lassen können. Ich habe ja auch Schulklasse und da bringe ich die Kinder dann auch immer ein paar Reben mit. Und da gibt es immer eine, die dann auch Geister macht. Manche kennen es noch von den Eltern her oder kennen es auch, weil die Oma noch eine Kind hat. Und viele lernen es wieder kennen. Also das ist ganz nett. En Alemania no era tan común sembrar calabaza. Lo que sí había eran Rüben, de muchísimos tipos, incluso algunos de sustituto de azúcar, porque en Alemania no crecía la caña del azúcar. Y es que en algunos lugares todavía es tradición coger a los rábanos y hacerles caritas, ponerles luces para espantar a los fantasmas. ¿Fantasmas? En los tiempos antes de la ciencia, los fenómenos de la naturaleza se explicaban mediante creencias populares, mediante magia. El mundo, por fuera de las aldeas, por fuera de la casa, podía ser peligroso, mortal. Y había muchas leyendas, muchos cuentos sobre fantasmas, sobre espíritus, que si te descuidabas te podían hacer daño. Al recoger la cosecha y al traer los animales del campo para casa, tenías que protegerte de alguna forma para que los fantasmas no viniesen con ellos. De ahí que en algunas partes de Alemania surgió la creencia que llenando los rábanos de luces y colocándolas en las puertas, en las ventanas, espantabas a los fantasmas y podías estar seguro. De hecho, se podía poner a cada lado de las puertas de los establos para que cuando los animales entren, los espíritus se quedasen fuera. Pero dije que el 31 de octubre era uno de los días más brutales, ¿no? ¿Por qué? En Alemania marca el día de la Reformación. Y es por este hombre, que según la leyenda, en la tarde del día antes de uno de los días festivos más importantes de la iglesia, amartilló 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en contra de la absolución de los pecados vendidas por la iglesia a cambio de dinero, en contra de la codicia y la corrupción en la iglesia. Tuvo como consecuencia la Guerra de los 30 años, que en el periodo de 1618 a 1648 destruyó grandes partes de Europa Central y se estima que en proporción, en la población murió más gente que durante la Segunda Guerra Mundial. Dio lugar a la división de la Iglesia en católica y protestante, la conversión de muchos estados anteriormente católicos en evangélicos o luteranos y al auge de un reino que en ese momento era uno entre muchos, que se llamaba Prusia. Y con eso, a la historia de Alemania como la conocemos hoy en día. Las crueldades de esta guerra, que en un comienzo fue una guerra religiosa, fueron el fundamento del desarrollo de la Ilustración, en la que la filosofía racional desarrolló las ideas de la abolición de la monarquía absoluta, por así decir, de la dictadura de una sola persona, la división de poderes, la democracia, la justicia y
la separación de Estado y de Iglesia, para que el gobierno del pueblo sea por y para el pueblo. Brutal. Déjate llevar por la magia de estos días. Y si te gustó el vídeo, like y subscribe, y te aseguro que volveremos a verlo.